nosotros decir que tenemos la mente de Cristo? Hemos muchas veces escuchado, por lo menos si usted no lo ha dicho y usted se congrega en este lugar y no es la primera vez que viene, seguramente tú has escuchado decir, yo tengo la mente de Cristo y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Yo sé, seguramente ustedes todos que están allí tienen mucho para compartir, pero el Señor me llevaba a pensar aquellas cosas de las que somos conscientes y aquellas cosas que se alojan en nuestro subconsciente o inconsciente. Amén. Vamos nosotros a la palabra de Dios, a Primera de Corintios, capítulo 2, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Creo que ahora me van a escuchar mejor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito Dios. Yo sé que muchos hemos ganado batallas, hemos obtenido victorias y hemos librado grandes cosas, y para los nuevitos es real que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero para poder realmente vivirlo, vivimos un proceso aún que inicia desde el momento en que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Tan solo cuando nosotros realmente creemos esto, creemos que Jesús murió, creemos que Él dio todo, hizo todo. Miren que habla de que ya fue concedido. Nosotros debemos creer con la mentalidad con la que Cristo creyó, cuando en ese momento solo habían derrotas, fracasos, pecados, muertes y condenación. Amén. Si nosotros nos vamos aquí, ahí mismo, Primera de Corintios capítulo 2, y tratamos de desmenuzarlo, nosotros vemos un Pablo. Recordemos que ahí habla Pablo inspirado por Dios, cuando
logra, para los que no saben, Pablo fue un hombre que estuvo persiguiendo a los cristianos. La vez pasada nosotros estábamos hablando de la importancia de ser nosotros nuestros amigos, poder contar con nosotros, porque cuando no contamos con nosotros mismos, somos nuestros enemigos, porque las cosas que hacemos y decimos son totalmente contrarias y son la antítesis de lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Amén. Pero hoy, ya reconociendo esto, reconociendo que nosotros somos únicos, tenemos propósitos en unidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo de un Pablo que fue inspirado por Dios para dejar escrita en esta carta, en Primera de Corintios, capítulo 2, aquel hombre no se había encontrado con él porque no se había encontrado con Cristo. Nosotros muchas veces nos desconocemos aún a nosotros mismos, no sabemos de lo que somos capaces, amén. No nos conocemos, o sea, no vamos a poder conocer. A veces conocemos mucho de los demás, a veces conocemos mucho de Dios, pero nosotros necesitamos conocer a Dios a través de Cristo Jesús para poder conocer nuestra tesis, para poder conocernos a nosotros mismos. Dígame amén. Luego entonces tenemos un Pablo que al haberse encontrado con el Señor empezó a conocer quién él era y empezó a vivir su tesis, su realidad, su verdad, y fue inspirado para dejar esto escrito. Pero si usted desmenuza un poco esto, dice en el capítulo 2, si usted se da cuenta, vemos un Pablo que escribe así, un Pablo estudiado, un Pablo al que no se le podía echar cuenta, un Pablo preparado, un Pablo instruido completamente, no se le podía decir ignorante. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué Pablo, antes de tumbarse del caballo, hubiese podido perecer a pesar de conocer cosas? ¿De qué conocimiento estamos hablando nosotros para alcanzar la salvación, no solamente de nuestra alma, sino de nuestro ministerio, sino de nuestro propósito, sino de nuestra familia? ¿De qué tipo de conocimiento nos está hablando el Señor? Porque si usted se da cuenta, no pasó miles de años entre que Pablo estaba en el caballo y Pablo estaba en el piso. Comentaba en estos días, comentaba con nuestro pastor de jóvenes y yo me daba cuenta cómo Dios le hablaba de lo mismo a él. Quizás no se lo hice ver en ese momento. Pero nosotros nos damos cuenta que tenemos un Pablo lleno de conocimiento, montado en un caballo, que estaba haciendo perecer el propósito del reino en la tierra. Pero tenemos una palabra que nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, sí aplica que Pablo estaba en el caballo, no era pueblo de Dios. Cuando Pablo recibe, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En ese momento él no tuvo que decir, recibo a Jesús. Oye, espérate. Es que no es la palabra, es la confesión producto de un corazón realmente convertido después de un encuentro con el Señor. Por eso sí, todos los tiempos son tiempos de evangelización. Porque todo lo demás que esté hecho sobre una roca diferente no basta, no va a faltar cualquier pase para que se caiga, aunque se vea muy alta. Nuestra roca debe ser Cristo, amén. Pero ya estamos hablando, estamos leyendo de un Pablo que ya sabían. Recuerde, Pablo cuando estaba en el caballo estaba pereciendo y matando a gente. Entonces, ¿de qué tipo de conocimiento nos están hablando? Pablo sabía de Dios. ¿Cómo es posible que Pablo podía saber que era Dios el que le estaba hablando si no conocía de él? Pero entonces, ¿por qué Pablo estaba pereciendo? Pero entonces, ¿por qué Pablo necesitó una intervención de Dios, hermano? Tú que me escuchas. Y todavía estás muy montado en el caballo y no estás. Estamos llamados a vivir el propósito de Dios, tal como Pablo lo vivió después de que fue tumbado del caballo. En ese momento, Pablo estuvo viviendo y estuvo ante su tesis, ante su verdad, ante su Cristo, ante su Señor, del que nos predica hoy en día. Pablo hoy está con Jesús, pero nos está predicando. ¿Usted conoce a Pablo? No, el propósito de Pablo era que lo conocieran a él, igualito que el mío. El mío no es que usted me conozca, el mío es que usted conozca a Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Usted
tenga un encuentro con Jesús para que llegue al Padre. Nadie te va a poder presentar mejor a Jesús, mejor a Dios, Jesús. Señores, nosotros que compartimos, porque yo declaro, decreto y profetizo que todo el que está conectado, al menos a sus hijos, al menos a su esposa, al menos a su esposo, al menos a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, usted le tiene que hablar de Jesús. Usted tiene que transpirar a Jesús, porque usted lo porta. Dígame amén. Pero siempre la gente se va a encontrar con Jesús. Eso le ayuda a usted para que usted no se confunda cuando la gente se le acerca. A mí me parece que tú eres esto y esto, y usted recuerda que no eres tú. Eso te da lugar a que no te confundas con nada ni con nadie, amén. Entonces, vemos un Pablo aquí, y volvemos al capítulo 2 de Primera de Corintios, vemos un Pablo aquí, que nos dice lo siguiente, dice, nosotros nos enseña, nosotros nos proponemos no saber cosa alguna sino a Jesús. Hermanos, humildad. Y este hombre, Pablo, Saulo de Tarso, tenía todo para picársela, para creérsela. Este hombre reconoció que con lo que sabía solo estaba matando gente. Necesitaba un encuentro con Jesús. Nos estaba enseñando uno, a anunciar el testimonio de Dios, no el de nosotros, hermano, que el de nosotros hable solo. De nosotros nos sirve para predicar el de Dios, dígame amén, ¿ok? Pero nosotros anunciamos el testimonio de Dios sin palabra persuasiva de humana sabiduría. No lo estoy diciendo yo, está en el versículo 2, capítulo 2 de Primera de Corintios. Pablo nos enseña, uno, anunciar el testimonio de Dios sin palabra persuasiva de humana sabiduría. Dos, estar entre hermanos. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted qué me quiere decir? A veces estamos entre hermanos y no sabemos estar entre hermanos. Debemos aprender como Pablo a estar entre hermanos, a anunciar el testimonio de Dios sin palabra persuasiva de humana sabiduría. Es predicar con demostración del Espíritu y de poder. Cuando nosotros aprendemos y escuchamos, usted debe oler que se está predicando con demostración de Espíritu y de poder. Obvio, el Espíritu se demuestra solo, él da testimonio de que está allí, él da testimonio del fruto de él, no de nosotros, de él, es él en nosotros, el mismo Espíritu Santo. Cuando usted abre su boca, cuando usted está en una reunión, cuando usted está exponiendo, cuando usted está en un grupo de amigos, ay Dios mío, allí se tiene que notar que tú estás predicando con demostración del Espíritu y de poder. Estamos demostrando cuando estamos enseñando. ¿Qué estamos demostrando cuando estamos compartiendo en un cumpleaños? ¿Qué estamos demostrando cuando le estamos hablando a nuestros hijos? Porque nosotros predicamos todos los días, hermano. Nosotros predicamos todos los días, desde el buenos días que ponemos en un orante, desde lo que publicamos, nosotros estamos predicando. Estamos demostrando el poder del Espíritu Santo. Porque contra tales cosas no hay ley. Si nosotros queremos que nuestra predicación no tenga una oposición, va a tener oposición, pero que no la tumbe. ¿Cómo no la tumba? Aunque sea Jesucristo en tu vida, que predique, y Jesús siempre que predicó tuvo manifestación de poder, tuvo manifestación del Espíritu. Por eso Jesús se esperó que Juan el Bautista lo enviara, lo ungiera, lo bautizara. Y en ese momento que le bautizaron, se abrieron los cielos. El mismo Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios hecho verbo, esperó el momento del bautismo y después, solo entonces después empezó su ministerio, porque él sabía que él no podía de predicar del mismo. Él cuando era niño, que estaba en la sinagoga, él podía hablar de él sabía de dónde venía. Ese niño cuando decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar, él sabía quién él era. Él podía empezar desde esa edad, predicar de Jesús, pero no, después del bautismo fue el que se levantó de las aguas, se le abrieron los cielos, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y él empezó a predicar y a hacer milagros, dando la manifestación del Espíritu y del poder, ay Dios mío, de lo que él había sido investido. Pero yo creo que no les estoy pastoreando, yo les estoy dando una reflexión en este momento. Luego entonces nosotros estamos llamados, sin importar, a cada vez que abramos nuestra boca, no somos nosotros. Para esto yo no necesito, ay Dios mío, no, espérate. Ese
el Espíritu Santo de Dios, y todo aquel que predica manifestando el poder del Espíritu y el poder del poder, siempre, escúcheme bien, siempre le va a dar la gloria a Dios, porque ha entendido que no se trata de él, que ha entendido que no se trata de ella y no espera nada a cambio. Lo único que un hijo de Dios con ministerio empoderado está pidiendo es que se le permita hacer la voluntad del Padre. No queremos otra cosa. Si yo estuviera buscando aplausos, óyeme, créame que estuviera bailando en una discoteca. Pero yo no estoy buscando eso. Entonces yo quiero que usted desde su casa, desde lo que tú hagas, desde lo que tú tengas, en el negocio que tú tengas, produce que con quien tú te relacionas glorifique a Dios, porque ve la manifestación del Espíritu y del poder de Dios en ti, en todo, que cuando se te presenten obstáculos, es que no me han pagado, a mí me van a pagar. Aquí no le están pagando a nadie, a mí me van a pagar. Es que aquí no están contratando, a mí me van a contratar. Ay, es que aquí nadie están casando, pues a mí me van a casar. Es que las becas se están paralizando, pues yo voy a estudiar. Y aquella persona a la que tú le estés contestando se está convirtiendo, mi hermano. Es que no podemos predicar pretendiendo que Dios solamente actúe en nosotros. No. Aquí se predica con la manifestación del Espíritu Santo y de poder. Yo creo que hoy estoy haciendo más bulla. Hoy apagaron hasta la música que sonaba en este edificio. Son mis vecinos en este momento. En el nombre de Jesús, ay Dios mío. Anuncia el testimonio. El estar entre hermanos, predica con demostración del Espíritu y de poder. Y tener una fe, mira, tiene una fe fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Si usted se decepciona con facilidad de la iglesia, si usted se decepciona con facilidad de los predicadores, usted está fundando su fe en los predicadores y en la iglesia. Pero si usted está fundamentando su fe, ay Dios mío, Señor, ayúdame, en la sabiduría de Dios, vas a estar firme sobre la roca por encima de lo que sea, porque tú sabes que tu proceso es personalizado del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, porque tú no saliste solamente del vientre de tu mamá, saliste del corazón de papá. Saliste del corazón de papá. Saliste, mira, no solamente el Señor permitió que Jesús fuera concebido por el Espíritu para guardar una genética incorruptible. No solamente por eso, sino para demostrar que aún sin varón se puede tener ministerio, que aún sin varón y sin mujer se puede levantar grandes cosas, que no se necesita la sabiduría humana, que no se necesita la ciencia humana. Por algo José solo vino a criar. Y espero las quejas esta semana. Amén. Por algo. El Señor que estaba diciendo, cuando Tábita estaba muerta, Pedro la levantó, la resucitó. ¿Por qué Pedro? El más terco de todos. ¿Por qué no Santiago, que estaba rellenito de amor y igual? Mi hermano, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y hay cosas que están escritas. Si en la época de antes el anillo de un rey ponía en un decreto que era irrevocable, ¿cómo tú crees que los decretos, ay Dios mío, los decretos que el Señor, ay Padre, los decretos que el Señor ha traído sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida, no existe ni si reyes con anillo que lo puedan anular? Usted tiene que seguir creyendo en su propósito. El Señor estaba enseñando que Jesús iba a ser perseguido de varones, aunque no había sido concebido por varones. Cada quien decida de qué lado estar. Entonces yo no quiero que aquí, esto es mentalidad de reino. Pastor, usted que está hablando de mentalidad de reino, está en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice, tener una fe fundada en el poder de Dios. Cuando el Señor quiso que usted tuviera una fe, cuando el Señor hizo que Jesús fuera concebido por el Espíritu Santo, Él estaba diciéndote que tú tenías que tener una fe fundada en el poder de Dios, el mismo poder que preñó el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder que está dentro de ti. Entonces, si María no necesitó el esperma de José para ir a Jesús con José,
Tú no estás necesitando sabiduría de hombre para levantar lo que Dios ha concebido en tu vientre. Y le hablo a hombres también. Qué pena, pero es así. ¿Se sujetó José o no se sujetó? Se sujetó, papi, no le otra. Cuando Pablo se cae, cuando Saulo se cae y se levanta, cuando Saulo se cae y se levanta Pablo. ¿Qué más camino le quedaba a Pablo? Pregunto yo. ¿Más camino le quedaba a Pablo? Ninguno. ¿Qué tanto camino tenemos nosotros, hermanos? Haga la voluntad de Dios. Eso es mentalidad de reino. Yo nunca he leído en la Biblia donde dice y Jesús estaba volando, jugando bolita uñita. De pronto la jugó, pero eso no quedó ahí escrito. Y Jesús estaba, no, hermano. Concentrémonos en el propósito. A Jesús no le dio celos que Pedro tenía familia, que el otro tenía familia. Jesús tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el tuyo? Jesús no le dijo, ven acá, Pedro, vamos a hablar con tu mujer, que yo necesito hablar con tu mujer primero. Eso es lo que llaman fealdad en un ministro. Óyeme, a mí no digo lo que alguien que me dijo, pero bueno, lo que sí sé es que nosotros debemos tener la sabiduría fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, fundada en aquel que fue gestado sin sabiduría de hombre, bajo una sana todo. Esa mujer era virgencita. Cuando Jesús llegó a tu vida, tú no sabías muchas cosas de él. De hecho, no sabías nada de él. Así era María. ¿Usted cree que a esta mujer le tocó fácil? Una jovencita. No se crea poco para el ministerio que Dios le está entregando, que esto no se trata de sabiduría de hombre, esto se trata de sabiduría de Dios. Y si Dios te ha llamado, Dios te empodera. Sigo entonces, siguiente. Hablaba sabiduría entre los que han alcanzado madurez y dejaba claro cuáles no y cuáles sí. Dejaba claro cuáles no y cuáles sí. Voy para allá. Eso está en el versículo 7. Más hablaba sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, hay una sabiduría que perece. Si todas estas cosas de Dios se sabían desde el principio, ¿por qué el mundo está mal en este momento? ¿No será importante la revelación? ¿No? Si tanta gente conoce la palabra, ¿por qué no todos son libres enseguida? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir la frustración de gente que sabía palabra y que no ha llegado a nada? Pregunto yo, hablo de los que están muertos, hablo de mucha gente atrás, porque si nosotros miramos nuestro alrededor, yo quiero que si Dios está provocando un avivamiento porque las cosas no están bien. Amén. Es así. Entonces, ¿cuáles sí, cuáles no? Enfoquémonos en la sabiduría de Dios. Aseguraba que Dios reveló a él y que él recibió revelación por el Espíritu. Este hombre habla de humildad, habla de reconocimiento. Este hombre que sabía muchas cosas, idiomas, tenía de todo, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Sabes tú que la palabra de Dios es viva y eficaz? Nosotros hoy no estamos para hablarnos entre príncipe y princesa, nosotros somos reyes y reinas, porque solo aquel que tiene coronado a Cristo Jesús en su corazón recibe la revelación de la que Pablo dijo que no era para los príncipes. ¿Y cuáles son los príncipes de este mundo? Los peones del príncipe de las mentiras que se llama Satanás. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, que si en 30 años leemos, va a decir la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¡Qué lindo! Si lo leemos en 50 años, vamos a decir la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué dice príncipes y no reyes? Cuando el Señor inspiró para que nos llamaran reyes, nación santa, sacerdocio. Ay, Dios mío, ¿cómo aquí dijo? No, deja que se diga príncipe, porque no nos estaba limitando, nos estaba diciendo que siendo reyes sí tenemos la revelación.
a través de Jesús. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, perdón, 6, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No nos preocupemos por aquellos que deciden no fundarla en Dios, en el Espíritu, en el poder, perecen. Perecen, amén, en el nombre de Jesús. Entonces dice, Pablo aseguraba que Dios reveló a él, que él recibió revelación por el Espíritu. ¿Cómo tú recibes revelación? Por el Espíritu. Conocimiento lo vas a recibir de la Biblia, de los estudios que son extremadamente necesarios, amén. Pero la revelación que transforma, la da a través del Espíritu. Versículo 8, copio acá, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto nos quiere decir que los príncipes de hoy, octubre 2020, que no tengan la revelación de Dios, van a querer seguir crucificando al Cristo que llevamos dentro. Lo que se les olvida es que Cristo Jesús resucitó y junto con él resucitamos nosotros, los que hemos entregado el yo, para que el Señor pueda vivir y hacer en nosotros y seguir transformando. Dígame amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Asegúrese. También nosotros nos debemos asegurar que el Señor nos revele y de recibir revelación a través del Espíritu. Es a través del Espíritu. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Levante su mano, hijo de Dios, levante su mano, rey, reina, lo que tiene coronado a Jesús. En primer lugar, levante su mano y diga, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Falsos intentos querer hacerlo diferente. Estamos nosotros para aprender la verdad y para predicar la verdad, para que en sí, eso de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros estamos llamados a conocer nuestra historia y a conocer la verdad que es Jesús y a decirle, Señor, aquí tienes que el Señor cuando mire, que Jehová el Roy cuando mire, diga, ay, vamos a ver, donde él haya Jesús revela, pero si él mira y no haya Jesús no revela. Ese es el secreto. ¿Y cómo tú haces? No, espérate. ¿Cómo es posible que saques prédicas sin saber esto? El Señor me revela. Es el Señor, el Espíritu que te revela. Pablo cuando iba en el caballo no se le había revelado nada y conocía mucho. Sirvió lo que sabía, sí, pero no encuentro con Dios. Todas cosas son importantes, amén. Dice entonces, 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas. Escúcheme. Nadie conoció las cosas de Dios. Es que usted puede saber, pero no conoce. Mucha gente sabe, pero no conoce. Saber, usted se llena de información. Sí, yo puedo saber que cuando opera en el corazón tiene unas válvulas, que cuando opera, pero yo no conozco, yo no sé. Amén. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. La palabra de Dios nos enseña en esto que dice, tampoco nadie, escúcheme bien, el Señor no hace excepción de personas, pero aquí está diciendo nadie, o sea, sin excepción. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermano, ¿quién te debe revelar? No creo en el que no crea en el Espíritu de Dios. El Señor dice, no voy a perdonar esto de los que no conozcan. ¿Cómo así? Si el Espíritu es el que revela, entonces ¿a quién estamos predicando si no se nos ha revelado? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Usted levante sus manos y diga, yo necesito de ti aún más, porque sé que usted lo tiene. Usted que me escucha, usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Usted lo tiene y por eso Él te revela. Amén.
Ay, si no se me revela, tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega donde Jesús no lo invita. Primero llega Jesús. El Espíritu Santo llega y te enamora y tal, y te convence. Ven acá, pero ven. Sí, mira, de justicia, mira, papi, la justicia. El pecado, ven, de juicio, ven. Cuando ya te convence, la gente cree que se va a meter. No. Él le hizo el don, no se va a meter. Tiene que llegar primero Jesús para que el Espíritu Santo llegue. Amén. Amén. Espero que muchos me estén copiando ahí. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie. O sea, no diga mañana que la pastora dijo. No, hermano, váyase a según capítulo 2, 1 Corintios, versículo 11. Dice que nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y saben por qué el Señor se aseguró en dejar esto escrito? Para que usted y yo hoy sepamos que la sabiduría de Dios, que el conocimiento de Dios, que la revelación del espíritu no se compra. Por eso no depende de la sabiduría de hombre, si no fuera alcanzable para los pobres. Pero el Señor dice, oh santo, bienaventurados aquellos, porque ahí llega Dios. Imagínate si fuera por dinero. ¿Para qué vamos a buscar el reino si llega primero el dinero? Más primero buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿A qué se refiere? A Jesucristo, hermanos. No pretendamos reinado sin rey. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿ok? Luego entonces, miren que nos sigue enseñando y nos dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Por eso arriba habla de príncipe. A mí, honestamente, con todo respeto, yo sé que no lo hacen con esa intención, pero a mí no me gusta. Princesa, no diga princesa. Que el único príncipe de las mentiras es otro. Yo soy una reina, usted es un rey que me escucha. Yo no estoy diciendo que soy una reina para que me veneren y luego digan que yo quiero ser el... No. Dios me libre de semejante cosa. Aquí el rey de reyes y señor de señores se llama Jesucristo, pero él nos hace coherederos de un reino donde usted es un rey, donde usted es una reina, donde usted es un rey, donde usted es una reina. ¿Cómo tú crees que vas a vivir? Como tú lo creas. Eso es la mente de Cristo. Tal es su pensamiento. Tal es él y para allá vamos, dígame amén. Luego entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo voy a hacer una pausa aquí, yo podría decir amén y orar y cerrar, pero les tengo que compartir esto porque es precioso, porque las perlas son para los hijos, dígame amén. Miren, ya el Señor, ¿qué tu cosa estás esperando del Señor? ¿Qué estás esperando, hermano? Padre de familia, esposa, bebé, niño, si están los niños conectados, Gabriela, Melissa, Valentina, María José, que hoy cumpleaños y te bendigo en el nombre de Jesús, y todos los demás niños, ¿qué le están pidiendo al Señor? Yo quiero que cada uno quede con esta palabra anclada en su corazón para fe. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Voy a hacer una pausa ahí. Es decir, que las manifestaciones del fruto que tú estás dando tienen que ser las manifestaciones del fruto del espíritu del que tanto se ha predicado en este año. Amén. Nosotros debemos manifestar el fruto del espíritu. Y él con esto es que da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Pero yo no les estoy predicando, yo les estoy haciendo una reflexión. Entonces, fíjese bien que nosotros tenemos aquí, dice, ok, ahí, bien, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios ha concedido. Ay, Dios mío, yo nací para traer buenas nuevas. Yo fui ungida por el Señor para portar buenas noticias para tu vida. Y hoy te vengo a decir que lo que tú estás pidiendo, el Señor te lo concedió, solo que tú no lo sabías. Ay, Padre bendito, aleluya, aleluya. Lo voy a leer para que no quede que la pastora dijo, no. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, escúcheme bien, lo que Dios nos ha concedido. Ay, escúcheme.
nos ha concedido, está en pasado, ya te lo dio, solo que tú no lo sabías, porque ni siquiera sabías quién tú eras. Bueno, por lo menos yo no, aquellos que se ofenden con facilidad, esto no es contigo, a mí, yo no sabía quién yo era, y yo tenía una carrera que empecé a los 15 años. Yo tenía un montón de diplomas, todavía los tengo, gloria al Señor, aleluya. Pero yo con eso, a mí con eso no se me reveló quién yo era. A mí no me dieron identidad con eso. Y yo fui rellenita de amor, créame. Yo tuve una infancia feliz. Por ese lado yo no puedo contar nada. Bueno, me dejó mi papá, pero yo no me acuerdo de eso. Solo sufrió mi mamá. Eso, ella sabe que es así, ella hizo lo posible y yo fui rellenita de amor. Pero miren, con el amor humano, con la sabiduría humana, con los títulos, con el posgrado, con lo bilingüe, con lo que tú quieras, con la gerencia, yo no tenía identidad, yo no tenía nada de esto. Por eso a mí el Señor no me había revelado quién yo era ni lo que yo tenía. Por eso yo cogía cualquier cosa, porque yo no sabía lo que era para mí. Pero hoy pregúntame quién soy. Lo mismo yo te pregunto. Yo sé que tú sabes quién tú eres. Por eso tu mentalidad de reino no puede ser solamente cuando tú oras. Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, pero cuando vas en la calle te portas como si no fueras el hijo. Tú no eres el esclavo, tú no eres la esclava, tú eres la hija, tú eres el hijo, tú eres una reina. ¿Cómo te estás portando? Ahí está tu mentalidad. Tal es tu pensamiento, tal eres. Amén. Amén. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas. Ay, Dios mío, Señor. Ayúdame, habla tú, Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, ¿quién te enseña, hermano? Sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién te va a enseñar a ti? Todo el que porte el Espíritu. Obvio. Claro que Dios nos usa. En este momento te está enseñando el Espíritu, créeme. Porque esto yo no lo he aprendido, sino que Dios me lo dio. A mí no me lo dio sabiduría humana. El Señor me tomó en la intimidad. Yo lo busqué y le dije, Señor, ¿qué tú quieres para el pueblo el domingo? Y me dijo, yo te vengo hablando de tantas cosas. Mantenga una relación personal con Dios tan chévere que cuando usted está en una reunión, usted puede hablarse con su esposa con señas, tú sabes. Que ya te conozco con el mejor amigo, que tú digas bum, bum, pim, pra, y todo el mundo acá. ¿Y eso de dónde salió? ¿Esta gente qué? Se conocen. Conózcase con Dios. Por eso los niños van a tener un congreso precioso y bendigo a los ministros que están allí. Que sean amigos de Jesús desde niños. Nuestros hijos tienen que tener mentalidad de reino, pero ojo, dígale, tú tienes mentalidad de reino de luz, no lo dejen solo reino, porque podemos estar criando hijos soberbios, hijos que no respetan, hijos que se creen más que los papás, hijos que se creen más que todo el mundo. No, mentalidad del reino de luz, porque recuerden que hay dos reinados, uno de oscuridad, uno de tinieblas y uno de luz, y en el de la luz los hijos tienen que criarse humildes. En mi casa no hay hombre en este momento criando, pero yo les aseguro que les hablo fuerte, porque el Señor me inspira a abrirle a mis hijos sin grosería, sin gritar, les hablo fuerte. Eso no ha sido siempre, el Señor me ha transformado, dígame amén. Y sé que, bueno, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lindo. Esta sola frase da para predicar. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo queremos que el Señor acomode una vida de desastre a lo espiritual? Él lo puede hacer si usted lo cree, pero no va a ser con tu sabiduría, no va a ser con tu estrategia, no va a ser con lo que tú crees, con lo que a ti te parece, porque muchos de pronto ayunan para que sea su... No. Ninguno con ayuno forza a hacer al Señor lo que ellos quieren. No. El ayuno nos lleva, ay Dios mío, a que nosotros menguemos para que sea su voluntad, su opinión, lo que Él sabe, lo que Él conoce, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Lo demás, ¿tú sabes cómo se llama? Obra muerta. Pero yo después, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice ayuno, en tu nombre, no, espérate, yo nunca te conocí hace dos de maldad. No, eso no fue fundado bajo mi fe, no, espérate. Amén. Eso es así. ¿Quién lo dijo? La pastora Ana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hermano, si usted es una persona espiritual,
y le están llamando loca o le están llamando loco, tiene la mentalidad de Cristo. No ves otra cosa. Lo voy a repetir porque hablo de lo espiritual, los hijos de Dios. Amén. Amén. Y no las pueden entender. Entonces, cuando alguien no te entiende, ¿tú por qué hiciste en hablar? Hay cosas que ya no las vamos a decir, que se van a hablar con aquellos con los que han alcanzado madurez y que se van a hablar con aquellos a los que Dios te ponga a hablar. Pero usted ya va quedando difónico, tú sabes. Cuando tú estás hablando y hay personas que no te van a entender y tú dices, pero ¿por qué no entiendo? Yo, pero si Dios, donde no está el espíritu, no te van a entender. Dice, pero el hombre natural, diga, yo soy un hombre sobrenatural en Cristo. Mujeres, Tabita, diga, yo soy una mujer sobrenatural en Cristo. Niños que me escuchan, levanta tu manito y di, yo soy un niño, yo soy una niña, soy un rey, soy una reina sobrenatural en Cristo, para que puedan, hijos preciosos, amados del Padre, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se van a frustrar y algunos sí podrían, ay Dios mío, gente que intente tener la revelación de Dios por medio de sabiduría humana, sí pueden quedar locos. Usted no ve que hay gente que queda loca. ¿Y qué pasó ahí? Y tratando de meter, ay Dios mío, lo espiritual en lo natural. No se va a poder, hermanos. No se va a poder. No porque yo lo diga, ay, falta de fe, no, mi fe, fundada en el conocimiento de Dios. Es que Dios lo está diciendo y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted lee esto, a usted se le desarrolla un alto nivel de compasión por sus familiares que no se han convertido, por los vecinos que no se hayan convertido, por la gente, por usted mismo antes de convertirse. Porque esto no se aprende así. Esto Dios te lo revela. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Me está tirando. No, espérate, yo no, el que está dentro de mí. Pero él no es juzgado de nadie. Porque si la inspiración la da el espíritu, atrévanse, atrevámonos a juzgar al espíritu. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, diga. Más yo, diga, más nosotros, diga, más nosotros. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Hermano, esto no es un tema psicológico. Porque si no, usted llegara a Templo Nueva Vida y yo le regalara un cuaderno con unas planas que dijera, tengo la mente de Cristo. Y yo lo hice muchas veces. Tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Y pensando más, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo y para aquí para allá. No, espérate. Es que usted no va a tener la mente de Cristo si usted no tiene a Cristo. El Señor, para el que me crea, le bendigo y para el que no también. Me revelaba cuánta gente conocedora de la palabra ha muerto sin conocerle. Y el Señor se conflicta con esto. Y usted sabe que no deja conocer al Señor: la soberbia, el orgullo. No deja. Dios quiere revelársela a todos. Amén. Él quiere, pero ¿y si no deja? ¿Cómo hacemos? Entonces, la mente de Cristo no se obtiene. Yo tuve un título de abogada. Yo tuve un título de conciliadora, yo tuve un título de gerente, yo tuve un título de docente, yo tuve un título de varias cosas. Pero yo, eso no me sirve para llegar al cielo, ni me sirve aquí si en realidad quiero expandir el reino de Dios. Ay, Dios. No, y yo lo he reconocido. Sí me sirve para bendecir mi vida. Amén, porque todo lo que Dios es bueno. Quiero motivarle a todos a tener sus carreras, a estudiar, a tener sus empresas. Pero si estamos hablando de revelación del reino, para que te vaya bien en esa carrera, para que te vaya bien en esa cosa, tú tienes que tener la revelación de Dios en tu vida. Esto te lo da el Espíritu. Y el Espíritu te lo da donde Jesús esté coronado en el corazón. Hermano, Jesús en el primer lugar, hermanitos. ¿Por qué la pastora habla de todo esto? ¿Qué es la mente? Proverbios 23:7 enseña, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Me quedo con la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nos han enseñado, se ha predicado, he predicado, hemos escuchado que nosotros somos, amén, lo que pensamos. O que pensamos lo que somos, amén. Fíjense que cuando yo buscaba qué es la mente
Dice, la mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Escúcheme bien, conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. Mente también es sinónimo de designio, pensamiento, propósito o voluntad. La palabra mente, de mentis, y dice en psicología, y es lo último que les leo, el concepto de mente comprende un conjunto de actividades. Escuche, actividades, o sea, hay una acción, hay un mover, amén, y procesos, tanto conscientes como inconscientes, de carácter psíquico, tales como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación y la memoria. Entonces, si nos están hablando de que hay cosas de las que somos conscientes y hay cosas de las que no somos tan conscientes, nosotros debemos estudiar esto. ¿Y dónde lo vamos a estudiar? En este momento, pues aquí, Dios ha querido que sea aquí. Entonces, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Entonces, cuando hablamos de pensamiento, no solamente se trata de aquello que tienes aquí. Podemos entender que somos lo que pensamos o que ya pensamos lo que hoy somos. Lo voy a repetir. Podemos entender entonces que somos lo que pensamos o que ya pensamos lo que hoy somos. ¿Cómo debemos pensar? ¿Qué es la mente? Han escuchado bien, que no es solamente, entonces el tema de la mente va más allá de solo ideas, de solo dardos, de conocimiento, de cultura, de crianza. Venimos nosotros con una conciencia y con un subconsciente ya que hemos adquirido. Niños van naciendo, ya nacen con generacionales, no solamente maldiciones, sino también bendiciones. Nacemos nosotros con genotipos, con cosas que nosotros adquirimos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Así como físicamente nos parecemos a alguien, así también en nuestro temperamento nos parecemos, pero hay otras cosas que vamos adquiriendo en la medida en que vamos creciendo. Un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, van teniendo aún ademanes de sus padres, de su madre. Con unos nace, otros son su personalidad, pero cada persona es única y debe tener la mente de Cristo. Como el Señor no se va a poner, ay, ven acá tú, vamos a verte. No, hay cosas que el Señor sencillamente nos transforma. Pero el Señor, al igual que la armadura de Dios, para garantizar tu victoria en su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él te dio su armadura, lo hemos predicado y si tú no lo habías escuchado, Efesios 6:10 nos enseña que la armadura de Dios es de Dios. Hay muchas cosas que Él nos da, pero la armadura de Dios es de Él, es garantiza, hermanos, tu victoria. Quizás me lo has escuchado antes, a mí o a cualquier otro. Amén. Pero igualito es en la mente de Cristo. El Señor sabe que tú, que me escuchas, no tienes tiempo para perder tiempo. El Señor sabe que en Él no hay tiempo. El Señor sabe que tú estás clamando en esta iglesia, que estamos clamando que el tiempo de nosotros, escúchenme bien, profeta, maestro, evangelista, pastor y todos los que están allí conectados, los niños, siento que también están recibiendo mucho y que estamos derribando fortaleza de fracasos que habían sido planeados por el enemigo contra nuestros hijos. Con esta prédica se están derribando porque yo sé que muchos han orado aquí, que sus hijos no tienen que vivir los fracasos que nosotros ya vivimos. Dígame amén, amén, aleluya. Asimismo, el Señor nos permite tener la mente de su Hijo amado Cristo Jesús para garantizar no solamente la victoria de salvación, sino la victoria de cumplimiento de propósito. Uno de los ejemplos más grandes y de los de Jesús fue uno, listo, que no pecó, excelente, pero también que él cumplió el plan que Dios le había dado. A él el Espíritu dado para cumplimiento de propósito en la tierra. Si no fuera necesario, hermano, que usted tuviera un plan de Dios que debe cumplir aquí, que te va a hacer feliz, que te va a estar en paz, que te va a mantener a salvo, que tú te vas a mantener protegido, ahí tú podrás decir, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré la recompensa de los impíos. Tú sabes lo que tú estás diciendo ahí, que ya tú estás pensando como
Por eso, cuando usted diga que usted tiene la mentalidad de reino, dígalo completo. Porque Satanás también tiene un equipo. Satanás tiene emisarios, jueces, peones, gente que se presta para él, que también tienen la mentalidad de príncipes de este mundo con sabiduría humana. Pero la gente de Dios, el equipo que Dios está llamando, el remanente que Dios está llamando en esta hora, en este momento, desde que usted fue llamado por Dios, desde que usted fue llamado a seguir el camino que se llama Jesús. Cuando usted fue llamado, fue trasladado del reino de tinieblas al reino de luz, pero usted, la mente aquella humana, natural, a la que no se le revela a Dios, debió dejarla allá. Por eso hoy te recuerdo, en el nombre de Cristo Jesús, que teniendo la mente de Cristo, no se trata solamente de aprenderte los versículos, no se trata solamente no, es el propósito de Dios en tu vida, viviendo lo que sabes, viviendo lo que Dios te está diciendo. Por eso, ¿a quién le estás creyendo? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por la palabra del hombre, sino por la palabra de Dios. Cuando usted escucha palabra de Dios, se desarrolla en ti la palabra revelada. Esa palabra revelada te va a permitir cumplir el propósito como Jesús lo cumplió. Por eso él sabía que nosotros tendríamos mucho que hacer. Por eso él se fue a interceder. Y quizás pueda equivocarme, pero una de las cosas que yo acá, Ana, no Dios, he pensado que Jesús está intercediendo por nosotros a la derecha para que tengamos su mente. Señor, permíteles pensar como yo. Esto no está, hermano, esto lo estoy diciendo yo. Estén determinados como yo. Permíteles que cuando los fariseos estén ahí, a ellos no les importa, ellos hagan el milagro. Permíteles, Señor, que ellos prediquen, aunque los quieran sacar a la sinagoga. Permíteles, Señor, que aunque sea sábado, sea domingo, haya pandemia, ellos estén haciendo milagros. Permíteles, Señor, que aunque se les prohíba salir, ellos hagan llegar el mercado. Permítame, Señor, que aunque digan este no es, este sí es, ellos sigan, porque a mí hasta el final, antes de crucificarme, me decían, y tú eres el Hijo de Dios. Hermano, hasta el último día de su vida va a haber gente que va a dudar quién tú eres, pero tú necesitas contar contigo para tú saber quién tú eres. La realidad de Jesús, la que no le importa que digan tú no eres, yo sí soy. No existe ministración humana, porque no es de Dios, que te van a poder convencer. Es decir, para los que no estuvieron la vez pasada, de lo que el enemigo te ha dicho que tú eres. Tú no eres lo que el enemigo dice. Tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice. Y la gente que diga que tú eres y acierte es la gente que está llena del Espíritu Santo. Dios va a levantar varones y mujeres que van a reconocer, oye, sí, pero solamente te va a reconocer el que esté lleno del Espíritu Santo. Es decir, la razón por la que hay gente que no nos reconoce es porque no somos, pero ese no es nuestro problema. Nosotros debemos avanzar, imparables en Cristo Jesús, y no prestar oídos sino solo a Dios de Jesucristo. Yo espero que usted esté entendiendo que el Señor está revolucionando tu mente, pero no para mejorarte. Esto es una noticia fuerte. No, es que no es tu mente. Renuncia a tu mente. La mente de Cristo. Por eso Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es más, a cambiar su familia, a cambiar sus cosas, con su mentalidad. Olvídese, busca un psicólogo, apaga y vámonos. Yo psicólogos que están allí conectados, que son de Dios, que los amo, pero ellos han entendido junto conmigo que no hemos podido con el conocimiento humano, porque aún nosotros, Cristo, cuando hablábamos de esto, teníamos que irnos a la cama, a llorar, a entender que no sabíamos quiénes éramos. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, les invito a que no se pierdan el otro domingo. Son 3 domingos por cambiar tu vida, la de tu familia y la de tus hijos. Yo tengo a los niños sentaditos allá afuera, porque en realidad ellos tienen que aprender esto. Y ¿sabe usted que tanto es Dios, que no es lo mismo que yo salga ahora y se lo dé? Mire cómo se respeta esto. Es Dios. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Hermanos, uno creyendo. Si no creemos, no tenemos a Jesús. Sin Jesús, ni pío. Sin Jesús, nada. Sin Jesús, nada. Diga conmigo, sin Jesús, nada. No lo digo yo. Cuando nos habla en Juan 15 de la vid, nos habla de que sin él
perecemos. Y me gusta mucho cuando dice, el que sin mí recoge desparrama. O sea, no es que no hay fruto, es que se desparrama. Es que no va a haber una multiplicación sin Jesús. Amén. Uno, creyendo. Aprenda conmigo, lo vamos a recoger, a recordar el otro domingo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Uno, creyendo. No diga, tengo la mente de Cristo, si usted no tiene a Cristo. Primero Cristo, tenga la mente de Cristo. Lo mismo que sin Cristo no podemos tener la armadura de Dios. Es así. De pronto hay teorías que digan otra cosa, esa es la que Dios me ha dado a mí. Dos, asumiéndola. Es decir, tener conciencia de que la tienes. La mentalidad de esclavitud tiene que irse. Hágase conmigo así. La de escasez fuera. La que yo sé, yo aprendí, yo tengo, yo no sé nada. ¿Cómo Dios te dice, pastora? Me preguntaba alguien, ¿cómo Dios te dice esas cosas? Yo me tiro al piso y le digo, yo no sé nada. Se me borró todo lo que me enseñaste. Recuérdame lo que me has enseñado y enséñame más. Es que yo no sé nada. Amén. No se ponga que lo que tú me enseñaste, si la gloria de Dios, eso va cambiando. Hay cosas que Él no va a cambiar, pero qué bonito que tú llegues así, como dicen los jóvenes, partidos. Señor, estoy aquí partido, yo no sé nada. Pero si yo vengo acá, vamos a hablar tú y yo. Tú sabes que tú me enseñaste esto y esto, y era ¿qué? Aún no sé, ya tú sabes mucho cómo te enseñas. No, señores, lleguen humildes a la presencia del Señor para que Él les revele, amén, para que Él les enseñe. Uno, creyendo. Dos, asúmelo con conciencia. Tres, creyéndola. Son tres cosas diferentes. Creyendo en Jesús, asumiéndola. Tienes que tener conciencia que la tienes. Y tres, creyéndola. Que lo que te diga, eso sea. Es decir, si usted es salvo, hermano, ahora no se ponga a investigar si es verdad que eso se le va toda la vida. Si ya Dios le dijo que Jesús y lo confesó, y tal, ¿será que yo soy salvo? Será una de las primeras preguntas en plena pandemia, las primeras consejerías. Pastora, ¿cómo sé que soy salvo? Claro. ¿Y tú lo recientes? Sí. ¿Eh? Usted es salvo. No, pero yo, mantente salvo ya. ¿Qué más te digo? Créelo. Creámosla. Eres salvo. Tienes derecho a la mente de Cristo. Dios te lo ha concedido, solo que no lo sabía. Ahora, investiguemos cómo piensa Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Nos han enseñado que la sana doctrina tiene un fruto y es el amor puro. La sana doctrina. La persona de sana doctrina tiene un amor puro y un amor puro es sin fingimiento. Eso brota. Y es producto de tres cosas, dice, de tener una fe que no sea fingida, un corazón limpio y una sana conciencia. Allí opera tener la mente de Cristo. La mente de Cristo te permite pensar como Cristo, actuar como Cristo, responder como Cristo. Pero lo más lindo, perdóname, es vivir como Cristo. Tu vida es como Cristo. Cristo lloró en el momento que se le murió a alguien, Cristo lloró, pero cuando Cristo estaba haciendo en la barriga al mismo tiempo, ¿cómo tú vas a hacer una cosa? No, Señor. No. Señor, tú eres la voluntad, tú sabes. Padre, seguimos aquí. Gracias por el tiempo que me permitiste vivir. Voy a llevar el ministerio por juego y por mí. ¿Cómo es la mentalidad de Jesús? ¿Cómo fue la personalidad de Jesús? Es que tener la mente de Cristo no es solamente decirlo, ni la plana, ni la psicología, ni que te lo digan en un campamento. Mucha gente quiere tener la mente de Cristo por ministración y por liberación. Administrate con esta palabra que Dios te está dando hoy. Amén. Por eso Dios quiere que esta palabra se diera por plataforma, para que tú entiendas que esto es asunto con Dios. Entonces, fe no fingida, corazón limpio y sana conciencia. Eso es la mente. Sana conciencia. Si hay una conciencia, hay un subconsciente. Hay cosas de las que no sabemos que todavía nos está pasando factura, por eso no la vamos a ver hoy. Ok, entonces tener la sana conciencia es una mente idónea. Si nos vamos a pasar la vida teniendo la mente idónea, nos vamos a... Es mejor que usted quiera, como Pablo, la personalidad de Jesús. Ay, yo ahora tengo que vivir como él. Y yo, claro, porque es que sin él no tienes vida. La persona que piense así está mal, hermanos.
No se ponga porque vamos a perder el tiempo y no hay tiempo para perderlo. Amén. No hay tiempo para perder el tiempo, como lo dice el profeta Juan. No lo hay, no hay tiempo. Entonces nosotros debemos tener la mente idónea y es la mente de Cristo, asumiendo que tenemos esa mente con conciencia. ¿Y cómo lo asumimos? La mentalidad del reino de luz. ¿Cuál es la mentalidad del reino de luz? Vamos para allá y con esta cita creo que cierro. Y es Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Nos enseña, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, hasta ahí. Si usted se levanta y usted antes de darle gracias a Dios, ya está pensando en lo que va a comer, en lo que va a beber, usted no tiene mentalidad de reino. O, perdón, yo no debo hablar así. Yo no estoy reflexionando. Perdónenme, discúlpenme. Yo, Ana Bello, si me levanto y lo primero que pienso es en la taza de café, yo no estoy teniendo mentalidad de reino. Esa taza de café yo tengo que ganármela. Ustedes saben que aquí no hay café si tú no oras, aquí no hay café si tú no adoras, aquí no hay café. Así sencillo, no hay, porque mi mentalidad no es la de comida. Si tú estás trabajando en el Señor para adquirir cosas materiales, tú no estás trabajando para el Señor Jesucristo. Tú estás trabajando, pero no para el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo estamos orando? Y no significa que Dios no nos añade con la mentalidad del reino. Él le llama añadiduras a la mentalidad. Dice, más buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Antes te está diciendo cuál no es. El Señor te ha dicho, no es lo que está diciendo. Tú no eres lo que tú decías que tú eras, porque tú te comportabas así. Acuérdese en la prédica pasada. Sin la revelación de Cristo nos comportamos como quien no somos. Eso es antítesis. Lo que tú eras antes, tú decías, bueno, yo era una mujer así, uy, pastora, tú no se imagina, yo era así, no me importa quién tú eras, porque yo no te voy a decir quién yo era. A mí me importa quién somos ahora. Estamos llamados para trabajar juntos en Tabita, estamos llamados para trabajar juntos con levantando al sacerdocio, estamos llamados para trabajar juntos por la obra del Señor. Venga acá, yo te voy a decir, no, que no le podemos decir quién tú eres, que necesito decirle quién es porque nadie se lo ha dicho. Le va a sonar raro, le va a sonar maluco. Por eso, cuando nosotros evangelicemos, señores evangelistas, es necesario traer la gente a la iglesia para ser formado por pastores, por maestros, amén, para ser formado, porque si solo tú le dices, tú eres esto, la persona cree que ya puede ir a hacer locuras. ¿Con qué? Con sabiduría humana, porque todavía no tiene la revelación del reino. ¿Y cómo es la revelación del reino? Con la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Aquí voy. Porque el reino de vida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oye, ¿y por qué en el Espíritu Santo? Si el Espíritu es importante, si es importante, tan importante que está inherente a Jesús. El Espíritu Santo es el que te revela. Lo he dicho varias veces hoy. Pues no quiero que se les olvide. El Espíritu Santo te revela a Dios, te revela el corazón, te revela quién tú eres, te convence de justicia, de juicio y de pecado, te recuerda quién tú eres, te reargulla, te enseña, perdón. Te lleva a eso y dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Trabajando el otro domingo, vamos a estar compartiendo. Pero les dejo un poquito así, como para saber de qué vamos a hablar el otro domingo. El otro domingo vamos a hablar de qué es tener una conciencia cristiana. Una conciencia cristiana basada en una mente que tenga presente la justicia en el espíritu, la paz en el espíritu y el gozo en el Espíritu Santo. No en el espíritu del mundo. El que concibió a Jesús en el vientre de María, el que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cómo resucitar a Jesucristo si estaba muerto? Porque no dependía de genética humana, porque ya conocía al Espíritu Santo antes de venir a la
Yo sé que ustedes están copiando. Yo sé que ustedes están siendo ministrados. En este momento no hay tiempo para perder tiempo. En este especial para ustedes, donde no hay tiempo para bobadas, hay tiempo para el reino de Dios. Entonces, una mentalidad de reino nos lleva a pensar, justos, te juzguen, justo. Dios mío, eso es mentalidad de reino. Eso es que cuando muchos nos hablan de mentalidad de reino, nos hablan de plata. Y mira, cuando a usted se le empieza a hablar de mentalidad de reino y se empieza a hablar de dinero, estamos hablando de un reino distinto. Y perdónenme, pero el Señor el día de mi cumpleaños me dijo, ¿sabe qué? Ya tú no vas a callar más. No vas a callar. Entonces, si te voy a hablar de mentalidad del reino, hablándote de un reino, quiero mostrar como algo que te resuelve lo que tú comes, lo que tú te pones, lo que la gente pueda percibir. Yo no estoy hablando del reino de la luz. El reino de la luz inicia con la humildad de Jesús en tu corazón, donde ya el Espíritu Santo te trae convencido de que tú eres un hijo de Dios. Y de que ya eres un hijo de Dios y estás en el reino, tú vas a tener esas cosas. Por eso ya tú no te vas a preocupar de qué vestir, porque el Señor con ese mismo espíritu te da el poder para riqueza. Yo no estoy hablando aquí de una miseria, por el contrario, de riquezas, derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Amén. Derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Vamos a profundizar más de esto el otro domingo, pero también tiene que ver con la paz. ¿Cómo es posible de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿De qué nos están hablando ahí? Del entendimiento. De aquel que te dice, tú estás loco porque tú no te concientizas que tú no has resuelto esto, no has hecho esto, no has hecho... Espera. Vamos a mirar el fruto de ambos. Vamos a sentarnos los dos aquí. Pero cuando uno quiere hacer eso, Dios dice, espérate, miel auticia, calma. Entonces, siempre la mentalidad del reino va a estar sujeto a la dirección del Espíritu Santo. No vamos a usar el nombre de Dios, el nombre de Jesús y el nombre del Espíritu Santo para hacer cosas que el Espíritu no está dirigiendo en hacer con conocimiento humano. ¿Por qué? Porque ya ha sido revelado el conocimiento de Dios. Ahí no va a caber conocimiento humano, mi amor. No va a caber eso. Entonces, igualito el gozo, la mente de Cristo en el gozo era la misma que llevó a Pablo a decir, regocijaos en el Señor, regocijaos. Y estaba en una cárcel llena de chichi, llena de popó, y estaba mal, a punto de ser aniquilado. Es el gozo que te da hoy, que tú puedes cerrar e irte de acá, de la plataforma, y tú vas a pasar todo el día. Los niños van a decir, ay, ya Dios me lo concedió, ya Dios me dio lo que estoy pidiendo, ya yo solamente tengo que saber quién soy, por dónde voy, amén. Porque tal es tu pensamiento, hermano, tal eres tú. Tu mentalidad, y lo vamos a continuar, vamos a dejarlo hasta acá. Tu mentalidad no es tu mentalidad, porque el solo hecho de ponerle tu mentalidad, una cantidad de cosas que no te va a alcanzar la vida para liberarte de tantas cosas. Hermano, estamos para actuar rápidamente y es con la mente de Cristo. La renovación de entendimientos a través de Jesús. Jesús es la palabra, amén. Y nosotros adquirimos esto, justicia, paz y gozo, y de eso vamos a hablar el siguiente domingo, del cual les voy a compartir, de que nosotros como cristianos ya tenemos conciencia de muchas cosas. Nosotros ya, ¿sí o no? Dígame amén, 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 amén. Nosotros sabemos que ya somos perdonados, que somos redimidos, que somos hijos de Dios, herederos de un reino, que el Señor nos ha perdonado, que su misericordia nos va cada mañana. Ya usted va por ahí. Amén. Eso lo vamos a reforzar el otro domingo. Pero también hay una parte subconsciente que es aquella
que no nos permite atesorar lo que ya nos llegó. No es que yo tengo miedo de esto, porque es que a mí me hicieron, porque es que a mí me dijeron. Hermano, es igual para las personas que van llegando de otras iglesias. De pronto hay personas acá que ya han estado en otras iglesias. Hermano, perdone lo que pasó en la otra iglesia para que usted pueda recibir lo que se le está dando aquí. Perdónenme, pero es así. Si usted ya viene de un matrimonio en el que no funcionó, como en mi caso, para los que no me conocen, esta mujer es divorciada. Amén. Entonces ya, y el Señor de pronto trae una persona, el otro ya se casó y trae una persona, pero yo voy prevenida, porque es que ven acá y tú tomas, óyeme, qué espantoso. ¿Cómo tú le vas a preguntar? Cálmate. No, espérate, yo mejor digo que no, porque es que a mí ya me pasó esto y esto. ¿Saben qué es eso, hermano? Que tenemos que ser sanos también en nuestro subconsciente. Si usted tiene cosas en su mente, a pesar de que ya usted sabe que es un hijo de Dios, está limitando a adquirir lo que Dios le está dando. O sea, adquirirlo no, disfrutarlo, atesorarlo. No se pierda las siguientes prédicas. Por favor, yo por cuestión de tiempo lo voy a dejar hasta aquí, pero no se las pierda. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que usted va a ser libre de todo aquello que en su subconsciente ni siquiera existe. Que para allá voy. Cuando me dicen a mí, cuando Dios me confrontó, porque no les voy a contar el pasado de lo que estoy viviendo ahora. Cuando Dios me confrontó y me dijo, ¿por qué no? Señor, por esto, ¿y dónde está? Tú dejaste de creer, para los que han dejado de creer en los padres. Es que mi papá, espérate, pero ¿cuándo fue eso? Hace 20 años, sí. ¿Y dónde está tu papá ahora? No, está conmigo. Pero ¿cuándo lo viste? No, ayer. Yo lo vi ayer y lo saludé. Pero tú me estás diciendo que tú estás resintiendo algo de 20 años. Diga, sí, pastora. Y tú no lo perdonaste, ¿sí? Entonces, ¿por qué sigues pensando en eso? Hay cosas que están ancladas en nuestro subconsciente que el enemigo nos hace creer que están y que reclaman un derecho hoy que no existe. Y de eso, de pronto ustedes ya es libre de eso. Para los que no sean libres de eso, vamos a estar trabajando en el tema de la mentalidad del reino de luz, basado en una transformación, pero no de nuestra mentalidad humana. No nos alcanza la vida. No tenemos 200, 300 años más. Usted sabe que aún hasta el índice de periodo de vida ha disminuido con el abuso del hombre. Entonces, como usted quiere vivir sus cosas ya, usted quiere sus cosas ya, usted quiere su negocio próspero, su familia ya, su matrimonio ya, los que están casados ya, mi casa, Señor, yo quiero este ministerio que me dieron, Señor, que se expanda. Si tú lo quieres ya, tienes que pensar ya como Jesús. Porque si sigues pensando como tú, recuerda que como tú, perdónenme. Eso es así. Entonces, no estamos para el fracaso. Estamos para seguir con mentalidad del reino de luz y es la mentalidad de Jesús. Porque por algún motivo Jesús fue a la cruz y no uno de los fariseos que parecía que sabían más que Jesús. Amén. Entonces, hermanos, eso era lo que tenía para hoy. Espero haber edificado su vida. Estado algunas cosas que ustedes tuvieran en su mente, haber fortalecido tu vida, tu llamado, tu propósito. Amén. Bendigo tu vida. Me gustaría decirles que, bueno, ya terminé por hoy y